Así que ahí estamos. ¿Cómo va? Esta es la charla gratuita sobre Venus y Lakshmi. Pero en realidad es una introducción a un curso que estoy abriendo, que es este curso sobre Venus. Y bueno, esto surgió porque, o sea, antes que nada le quiero agradecer a Mar, que está acá adentro escuchando, que es mi pareja, porque me ayudó un montón a armarlo. Eh, y, o sea, esto surge de que encontré un post en Instagram de eh, una cuenta que es UIU Astrology, UIU-Astrology, muy buena, que pone cosas de astrología védica y puso esta atribución de Venus con la diosa Lakshmi, como de distintas configuraciones posibles, eh, de Venus con otros planetas que dan distintas manifestaciones de la diosa Lakshmi. Y me pareció genial, o sea, me súper resonó el concepto y se lo pasé a ella, a Mar, y ella se puso a buscar las imágenes de las 8 Lakshmis y armó un reel. Entonces dije, voy a armar una charla. Y de ahí dije, pero no, si hago una charla, directamente doy un curso. Así que, bueno, de ahí surgió todo esto. Así que, bueno, ahí se unió Paula también. Y bueno, entonces esto surgió así como espontáneamente de que mi pareja como que me hizo esta eh, como sinergia con este contenido que encontré, que no tengo idea de dónde sale, digamos, de la tradición o de qué libro está, no sé, si te digo, miento, de qué libro está, busqué, no encontré, me pareció que estaba bien y me pareció lindo para compartirlo. Así que voy a mostrar el slide de las 8 formas de Venus y después les cuento sobre el curso que armé. ¿Sí? O sea, en realidad, esta es la portada del curso, ¿no? Y estos son los contenidos del curso. ¿Sí? Lo están viendo, ¿no? A ver, yo quiero confirmar que esto quede bien grabado. Sí, perfecto. Digamos, el curso, en principio, esto sería una introducción. Y después yo lo que desarrollé son todos estos temas, ¿sí? Cómo se interpreta la órbita de Venus respecto del Sol, según sus fases, porque tiene fases igual que la Luna, y cómo se identifica en una carta, cómo se ve que si está en tal o cual lugar o qué distancia está del Sol, se interpreta de distintas formas. Y eso es algo que en la tradición occidental suele no estar muy presente, perdón, sobre todo, digamos, en la psicología, en la astrología psicológica moderna, digamos, medio que quedó medio olvidado esto. Hay menciones, pero no es como algo tan primordial, mientras que en astrología, por ejemplo, maya, esto es más primordial. Yo ahora que estoy en México, también esto me llama la atención. Por otro lado, el tema de o sea, no solo las relaciones de Venus con los otros planetas, que vamos a ver ahora, con las Lakshmis, y con las casas, porque vamos a ver que es cada forma de Lakshmi es la relación de Venus con un planeta y o una casa, ¿no? Entonces, la cuestión es que cada planeta se puede relacionar de distintas formas con la casa 7, que es la casa natural de Venus. Y eso puede dar otros matices, ¿sí? Entonces, cómo se interpretan la unión entre el ascendente y la 7 es lo que vamos a ver en esta tercera parte, digamos, del curso. Después, cuáles son los significadores de matrimonio en una carta, o sea, qué combinaciones tiene que haber para que uno pueda decir, esta persona va a tener parejas y o una pareja de largo plazo y demás. Ahí se está uniendo Maga. Ahí va. Entonces, ¿cómo interpretar
el matrimonio, la posibilidad del matrimonio en una carta natal. Eh, Va a ser uno de los temas, o sea, cuáles son las combinaciones, cuáles son los factores que tienen que estar y los que no tienen que estar, y de qué maneras. ¿Sí? Si esto en general, según la tradición védica, sobre todo lo que es la astrología Nadi, que es puro aspectos por signo entero y más o menos mirando el patrón general de la carta, no es meterse a mirar, digamos, en detalle, sino que es más tipo quiénes están y en qué aspectos. ¿Sí? Es relativamente simple, pero hay que tener un cierto entendimiento de lenguaje básico de la astrología, ¿no? Pero después los nodos en sinastría sería como la última clase, o sea, la tercera clase en realidad, que esto tiene que ver con, a partir de los nodos, observar la relación entre las dos cartas y cómo se interpreta, según si el nodo se combina mío con qué planeta del otro y de qué maneras, digamos, resultados puede dar esa relación. Y hay otras cosas en esa parte sobre sinastría, que es, por ejemplo, cuáles son los factores que si yo tengo debilidades en mi carta, el otro me conviene que tenga en su carta para rescatar mis debilidades y salir adelante y tener más éxito que lo que hubiera tenido si no conocía a esa persona, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas son las cosas que quiero transmitir, contar, enseñar, cosas que fui leyendo, encontrando en distintas libros, páginas, artículos, cosas que fui traduciendo, que fui juntando y ahora digo, estas son piezas que para mí son claves para interpretar bien, digamos, todos los temas de las relaciones en una carta, no solo Venus, ¿no? Porque en definitiva Venus puede ser el significador principal de las relaciones, pero en definitiva es una mirada de las cartas orientada a esto. Entonces, vamos a empezar por, bueno, esto supongo que ya lo sabemos, ¿no? Temas que representa Venus, ¿no? El placer, el gusto, en particular, o sea, el sentido del gusto, o sea, de los 5 sentidos, los 5 planetas visibles sin contar las luminarias representan a los 5 sentidos. El sentido de Venus es el gusto, ¿sí? Pero puede ser el gusto en la lengua, pero también el gusto que uno tiene en general, lo estético, ¿no? El atractivo físico en la carta de una persona va a representar qué tan atractiva es una persona, ¿no? Físicamente, así como su apariencia, pero también a nivel magnético o espiritual, ¿no? Temas de relaciones íntimas que pueden ser no solo parejas, sino también relaciones con amigos íntimos o con socios, gente con la que uno establece acuerdos diplomáticos, por ejemplo, ¿no? Asociaciones. Bueno, la capacidad de uno para influir en el entorno de alguna manera y, digamos, generar situaciones sociales que a uno le convienen, ¿no? Atraer lo que uno necesita y de alguna manera saber hacer los movimientos que uno tiene que hacer para que a uno le llegue lo que uno necesita. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con Venus. Por eso es un significador muy potente a nivel de todo lo que es la magia, digamos. O sea, más que Júpiter, lo que uno necesita es el poder de Venus, porque es como el combustible. Luego uno puede profundizar a través de lo jupiteriano, que puede tener que ver con desarrollar la sabiduría, digamos, y comprender el sentido que tienen las cosas, más allá del placer o de lo divertido que puede ser en lo inmediato, lo venusino, ¿sí? Pero el contacto con lo venusino, en definitiva, facilita mucho todo lo demás, ¿sí? En la carta. Y, bueno, lo básico que tenemos que saber, así a nivel teórico, conceptual, es que Venus rige por domicilio el eje de Tauro-Libra, o sea, el nivel de Tauro-Libra, ¿sí? Que en este esquema lo ven representado como en el chakra corazón, ¿sí? Que esto es algo que yo desarrollo en mi curso de los chakras y los remedios, pero acá la idea es que Libra y Tauro son los signos que corresponden con el chakra corazón. Venus rige ambos, por ende Venus es el principal regente del chakra corazón y también del lado receptivo del chakra sexual, porque es Piscis su exaltación. En el nivel más mundano, más vital,
Venus está en el chakra sexual, pero en el nivel más mental o espiritual está en el chakra corazón, naturalmente, ¿sí? Entonces, como tiene su domicilio en Tauro y en Libra, tiene sus exilios en Aries y en Escorpio, que son signos que no le quedan cómodos, van a ser contrarios a sus necesidades y su capacidad de expresión, por lo tanto, van a traer ciertos problemas a los temas que Venus rige, ¿sí? Lo mismo si cae en Virgo, ¿no? Entonces, esto representa, por ejemplo, Tauro, lado venusino material, de lo sensual, y Libra, el lado venusino de la estética, la diplomacia, ¿no? Piscis va a representar el lado venusino de la capacidad sensible y receptiva en general de captar y de atraer magnéticamente, mágicamente, de usar la imagen como una forma de magia, ¿no? Y bueno, por eso una clave para mejorar la energía venusina de la carta es usar imágenes de los santos, de las divinidades, y tener una actitud devocional hacia imágenes, cosa que estuvo completamente prohibida por la Iglesia durante toda la Edad Media. No, perdón, en la Iglesia católica no tanto, pero sí en el Islam, por ejemplo, ¿no? Pero porque usar imágenes de la divinidad como una forma de devoción aumenta enormemente los poderes de Piscis, de Venus, perdón, por su regencia en Piscis. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo quiero transmitir esto de la Sashta Lakshmi, porque yo estoy entrando en un periodo de Venus, estoy teniendo un hijo en febrero, que tengo Venus en la 5, entonces surgió esto. Así que, bueno, están ahí, ¿no? Entonces, voy a mostrarle estas imágenes de la Sashta Lakshmi. O sea, según este esquema, hay una Lakshmi que es la principal y después hay 7 que son como las otras formas, ¿no? Y estas imágenes son arquetipos, podría decirse, ¿no? Son imágenes que representan un principio más primordial. Esto se puede representar de otras formas en otras culturas, seguramente, ¿no? Pero, digamos, esta representación en particular me parece completa, significante, y entonces me parece muy interesante estudiarla, analizarla, digamos, meditar sobre esto, ¿sí? Porque nos enseña cosas claves, son claves, ¿sí? Entonces vamos a ver que la Lakshmi Vijaya sería la victoria, ¿sí? La victoriosa. Es la Lakshmi que se manifiesta en la medida que haya conexiones de Venus con el Sol o la casa 5. ¿Sí? El Sol o la casa 5 que pueden estar asociadas a Leo, pero que no es lo mismo decir que Venus está asociada a Leo, porque Venus en Leo capaz no está tan bien. Pero si Venus está bien asociada con el Sol y o con la casa 5, dependiendo cómo, sobre todo si es una conjunción, hay que ver acá con el Sol, porque si está muy cerca del Sol puede ser que traiga problemas, que esto es lo que quiero explicar en el curso, ¿sí? Si está con el Sol y con I en la casa 5, además puede ser que se genere una circunstancia medio problemática, pero si está bien conectada con el Sol y o con la casa 5, puede traer esto, la victoria, ¿sí? Es una Lakshmi que evidentemente está como bien plantada, tiene como 8 brazos, tiene muchos atributos. Entonces, la victoria sería como una especie de etiqueta o clave para entender la relación entre Venus y el Sol y la casa 5. Esta, la segunda, que sería Danya Lakshmi, acá está en la segunda porque estoy en el orden de los planetas, pero puede ir en cualquier orden, ¿no? Da la buena suerte. Y esta es la Lakshmi de, o sea, la Lakshmi que se manifiesta en la medida que haya buena conexión de Venus con la Luna o la casa 4, ¿sí? Y vamos a ver que no es, digamos, lo mismo que con el Sol, pero que también Venus con la Luna puede tener ciertas
dificultades, si están muy cerca, pues no son, o sea, Venus es enemiga de las luminarias, ¿sí? Esto lo voy a explicar también en el curso. En la tradición védica se considera que es un planeta enemigo de las luminarias. Entonces, ¿alguien está entrando? A ver, ahí va, Manu. Ahí va, ¿qué onda, Manu? Bueno, sigo. Entonces, Venus con la Luna en la casa 4 puede dar la buena suerte, ¿sí? Que uno podría decir, ¿y con la casa 4 no tendrá que ver con el hogar? Bueno, vamos a ver que no, porque es otra la que tiene que ver con el hogar. Ahora la vemos. Esta, Dairya Lakshmi, es la Lakshmi del coraje, que se da cuando Venus está con Marte o en la casa 1, ¿sí? Y bueno, vemos que esta tiene armas, ¿no? Está como en un lugar más oscuro, pero brilla, ¿no? Tiene un loto bastante grande. Entonces, me olvidé de mencionar una cosa. Danya Lakshmi, que tiene a la luna, un elefante, también puede representar movilidad, vehículos, porque la casa 4 a veces tiene que ver con eso y la luna da movilidades. Pero vamos a ver que en particular los vehículos los da otra combinación. Venus con Marte da coraje, ¿no? O Venus en la casa 1. Que no es lo mismo que decir Venus en Aries. Esto insisto. ¿Por qué? Porque Venus puede estar en Aries en el zodíaco tropical y estar en Piscis en el zodíaco sideral, ¿sí? Entonces, es otra cosa. Es la relación con lo local, el horizonte, y con los otros objetos en el cielo, ¿sí? No es tanto por los signos esto. Ahí entra alguien más. Ahí, hola Flor. Bueno, entonces sigo. Vidya Lakshmi es la Lakshmi que se manifiesta en la medida que haya conexiones de Venus con Mercurio o la casa 3 y va a dar conocimiento, ¿sí? Capacidad para el entendimiento, buen discernimiento, ¿sí? Vidya tiene que ver con el conocimiento. Entonces, vemos que esta es una Lakshmi que tiene unos lotos en las manos, no tiene armas ni tiene atributos demasiado ostentosos, pero derrama monedas, ¿sí? Entonces es como que regala su conocimiento, ¿sí? Yo tengo Mercurio conectado con Venus por una, digamos, recepción, porque tengo Venus, pero tengo Mercurio en Tauro, pero la conexión acá es de Venus con la 3, sobre todo, y o con Mercurio por aspectos, ¿sí? Santana Lakshmi sería la que da los hijos gloriosos, que ahí vemos Venus con Júpiter o la casa 9, da los hijos gloriosos. Y por ahí algunos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no con la 5, que era la casa supuestamente de los hijos? Bueno, porque la 9 es la 5 de la 5. Entonces, con Júpiter y con la 9 da hijos gloriosos. Si es una Venus en 5, regida por Júpiter en 9, por ejemplo, que esta es la que tengo yo. Yo tengo Venus en Piscis en la 5, regido por Júpiter en la 9. Entonces, esa puede ser una forma de entender cómo se está manifestando esta combinación, ¿sí? Entonces, siguiente sería Adi Lakshmi, que en realidad Adi Lakshmi puede que sea como la primordial. ¿Se acuerdan que en el gráfico inicial estaba la principal y las 7 alrededor? Esta sería como la principal, ¿no? Y es la Lakshmi de Saturno, o de la casa 10, que es la que da buen karma. Es decir, alguien que tiene, digamos, facilitadas las cuestiones laborales, o que de alguna manera tiene una relación con lo institucional, que de alguna forma puede que le exija, pero que también le da una seguridad y algo oficial, ¿no? De todas maneras, también, esto hay que verlo en detalle con cómo es la relación de Venus con cada planeta, porque Venus es un planeta amigo de Saturno, pero si está muy fuertemente conectado con Saturno, genera dificultades para Venus, porque puede ser que dé buen karma, pero la persona se sienta pésimo porque está explotada, pero tiene todo lo que se supone que tiene que tener. Entonces, o sea, depende de cómo sean las conexiones y si son buenas las conexiones de Venus con Saturno o con la casa 10, lo que da es esto de el buen karma, buenos colegas, ¿sí? Una especie de renombre social. Y
Bueno, la siguiente que sería Dana Lakshmi. Dana significa riqueza, ¿sí? Entonces, en este caso sería la conexión de Venus con Rahu, el nodo norte, o con la casa 11. Y acá también, algunos de ustedes dirán, ¿por qué con Rahu y la 11? Porque tradicionalmente en la astrología védica hay una asociación, una atribución que no es unívoca, es, digamos, medio cuestionable, está en algún que otro texto, en la que Rahu, o sea, el nodo norte, rige Acuario, o tiene una regencia en Acuario. Por ende, se puede asociar como que la casa 11 tiene algo natural de Rahu. Y la 11 es una casa que da riqueza, porque es la 2 desde la 10. Entonces, es la casa que materializa las cosas que uno hace socialmente. Por lo tanto, también Rahu tiene esta cosa de que, o sea, amplifica las cosas mucho más que Júpiter, ¿sí? Pero así como las trajo, se las puede llevar, ¿no? Y la casa 11 tiene una cosa de los beneficios que uno obtiene del entorno y, en cierto modo, las esperanzas que se cumplen, ¿no? Los deseos que se cumplen. En la astrología védica se asocia mucho con eso la casa 11, que sin embargo no es una casa muy amigable. No es que sea, qué buena la casa 11. No es de las mejores. Porque también es muy egoica, ¿sí? Tiene que ver con los propios deseos cumplidos, ¿no? Pero, por ende, esta es la Lakshmi de Venus con Rahu, ¿sí? Y la última, que sería Gaya Lakshmi, es la que da el vehículo y la casa grande. Que yo dije antes, que con la 4 algunos pensarían que es el vehículo, pero esta tiene varios elefantes, ¿sí? Entonces esta no es simplemente que uno tiene una moto, una camioneta, uno tiene un camión o más de un vehículo. Y o la casa grande, Venus con Ketu de la casa 8. La casa 8 puede naturalmente no ser una casa muy buena para Venus, menos si uno hace una atribución de planetas, de casas y signos y asocia 8 con Escorpio, entonces puede que la 8 no sea, digamos, un lugar muy cómodo para Venus, pero si hay una buena conexión de Venus con la casa 8, o si por ejemplo Venus rige la casa 8 desde una buena casa, y si está bien relacionada con Ketu, o sea, si tiene un aspecto positivo con Ketu, el nodo sur, uno podría pensar que la persona tiene suficiente capacidad para el desapego en la vida, porque son temas en común de Ketu y la casa 8, y a través de eso, esta capacidad también de atracción magnética, de lo que a uno en el fondo le va a llenar el propio espíritu o la propia vida. ¿Por qué? Porque la relación de Venus con el nodo sur también va a tener que ver con, digamos, qué relaciones uno, digamos, siente que lo aprisionan y o lo liberan, ¿no? Entonces, la casa 8 en el fondo es la 2 de la 7. Entonces, si uno sabe transmutar los temas de Venus en 8, que van a tener que ver con miedo a la pérdida o la sensación de humillación y demás, se pueden dar estas formas de manifestación de la diosa Lakshmi como una especie de derivación arquetípica más bajada a nuestro entendimiento, a nuestro marco mental, cultural, de ciertos combos, ciertos significadores, ciertas, lo que se llaman yogas en astrología védica, que son combinaciones, ¿sí? Uniones entre significadores. Entonces, bueno, esto ya sería, digamos, para profundizar en las... esto ya es para el curso, ¿sí? Pero voy a volver a esta placa de las Ashtalakshmi. Ahí va. Esto lo dejo acá y vengo al Meet. Al final lo hicimos por Meet en vez de por Zoom. Y bueno, quiero que me cuenten qué les parece, qué les llama la atención de esto, si les interesa, y me pregunten cosas.
Así que, bueno, están muteados pero por su propia voluntad. Yo no muteé a nadie. Estimo que se pueden desmutear por propia cuenta. eh, y si quieren comentar algo, aportar algo, yo mientras me tomo un trago de mi café con hielo, porque hace un calor acá. Bueno, Nico, yo me contame. perdí la primera parte, llegué un poquitín Ajá, más tarde. Esto en principio, vos estás en este curso viendo lo que pusiste ahí, que vamos a ver todo lo que es Venus y todo lo vincular a través de ECO, esto, ¿no? sí. Ujú, ok. ¿Y cuántas clases eran? Mira, el cronograma es el siguiente. Yo el viernes que viene, no, el otro, subo la primera clase, que va a ser un video como de 1 hora, donde explico esto, el tema de la órbita de Venus. Y también cierta profundización en lo que ya mencioné sobre las casas, en función de cuáles son, o sea, esto lo puse ahí, recién lo mostré en una placa, los significadores naturales de cada casa y cuáles son las casas en donde se dice que cada planeta goza, por ende, en qué casa goza Venus. Venus goza en las 5, ¿sí? Entonces, en función de eso, profundizar un poco la comprensión de Venus según la comprensión de su órbita y cómo interpretar las distintas fases de Venus, cómo verlas en la carta y cómo interpretarlas. Eso va a ser la primera clase, que sería dentro de 2 semanas. Creo que cae el 11 de noviembre, si no me Ok, equivoco. Eh, Después, la siguiente semana, subo el video de las distintas asociaciones con los distintos planetas con la casa 7 y el tema de los significadores de matrimonio. Y en la siguiente semana subo lo de los nodos en sinastría y un par de cosas más que no están acá en estos títulos, pero que están en esas placas. Más o menos va a ser una clase de 1 hora, 1 hora y media, como mucho, cada una. Esas son 3 clases. Y después, la última clase, que sería, digamos, dentro de un mes y una semana, creo que es el 2 de diciembre, si no me equivoco, eh, vamos a hacer una clase en vivo. Toda la gente que se haya inscrito y haya estado viendo los videos mientras yo los iba subiendo, puede acceder a este vivo, esta última clase, en donde respondemos todo tipo de dudas, charlamos, profundizamos en los distintos temas. Si alguien dice no entendí tal cosa, lo amplío, lo explico, lo ejemplificamos y por ahí van a ser un encuentro como de 2 horas que también va a quedar grabado como parte del curso para quienes quieran acceder después, ¿sí? Y la gente que ahora está acá en este Meet puede acceder al curso por $34. La gente que acceda antes de que yo haga la clase en vivo, la última, va a poder acceder por 45. Y la gente que acceda después del 2 de diciembre, el acceso va a ser de 54, ¿sí? Entonces, yo lo vengo haciendo así, múltiplos de 9 los precios de las cosas. Y en ese caso, nada, ese es el curso que estoy lanzando, ¿sí? Es un material que me parece, qué sé yo, a la gente le interesa. Entonces también me parecen cosas que yo las tengo ahí guardadas y que me sirve y le sirve a los demás, que las organice de esta forma, las comunique, las ayude a interpretar. Así que, bueno, esa es la idea. Esa es como la modalidad del curso. Maga. Nico, te hago una pregunta. Ujú. Mencionaste las distintas relaciones de Venus con las casas. La que no está es la 2, me imagino, porque está en su domicilio. Como que quisiera saber, digamos, qué pasa en su domicilio y en uno de sus domicilios, que sería el domicilio Claro. de Tauro. Otra pregunta te hago. Ujú. Dijiste que cuando tiene una buena relación con el Sol es la victoria. Ujú. Eh, Quería saber, porque dijiste que si está muy cerca del Sol quizás no es bueno, al contrario.
Claro. Y en mi caso particular, tengo Venus en 2 en Ajá. Escorpio y está cerca del Sol, está a 19 grados del Sol. O sea, el Sol lo tengo en Bueno, casa 1, pero Venus me toca en casa 2 y está cerquita en Escorpio. Entiendo por lo que contás que en Escorpio está medio como en exilio, pero quiero entender bueno, eso. entiendo, perfecto. Ahí también preguntó Astrid y la casa 12 también, ¿no? Que vos dijiste, ¿por qué no menciona la 2? ¿Por qué no menciona la 2 y la 12? Ni la 7, porque no hay ninguna Lakshmi vinculada con la casa 7, ¿no? Son las tres casas que faltan. Entonces, bueno, y la 6 es la otra casa que falta en realidad, son cuatro, ¿no? ¿Por qué no menciona la 2, la 7, la 12 y la 6? Porque son precisamente las casas que naturalmente se pueden asociar a Venus, ¿sí? Digamos, Tauro y Libra, que serían la segunda y la séptima, Piscis y Virgo, que serían la 12ª y la sexta. Entonces, digamos que una Venus en casa 2 no está en su domicilio, ¿sí? No es su domicilio. Y eso es muy importante, porque si no, tendemos a hablar rápido y confundirnos y decir que está en la 2, está en su domicilio. No, su domicilio es otra cosa. La 2 es un lugar que ella conoce, que ella entiende lo que pasa en esa casa, pero no quiere decir que rija los temas de esa casa. Puede estar a merced de otro planeta, estando en la 2. Pero es una casa que le sienta cómoda, que Venus conoce. Es un lugar conocido para Venus. Lo mismo la 12, lo mismo la 6, lo mismo la 7. La 6 en realidad incluida acá de que Virgo se asocia con la 6, pero en ese caso, ¿por qué no agregar también a la 1 y a la 8, que estarían las de Aries y Escorpio, como las otras que representan las debilidades? No, porque en realidad Venus en Virgo tiene una debilidad, pero está mejor que en Aries y en Escorpio, y es el único caso en que los planetas pueden estar en su caída más cómodos que en su exilio. ¿Sí? Esto tiene que ver con que Venus es amiga de Mercurio y no de Marte. Es neutra con Marte. Esto en la categorización que hacen los védicos, que también la voy a explicar en las clases. Pero, en principio, digamos que la 2, la 7, la 12 van a ser casas que van a amplificar los temas que ya son como los temas básicos de Venus. ¿Sí? Que puede ser la 2, sobre todo la acumulación, no necesariamente de grandes riquezas, pero sí de, digamos, afecto y vínculos, digamos, placenteros. También puede ser tener como una seguridad de un apego a los vínculos que te sostienen, podría ser una Venus en 2. No necesariamente va a ser ostentación, riqueza, porque capaz que Júpiter es un planeta más importante como significador de la casa 2 en tema de riquezas. Eh, entonces, o sea, Venus en la 2 va a tener que ver con pequeños ahorros, digamos, o pequeños lujos. Júpiter en la 2 es el planeta que representa más las riquezas. Esto tiene que ver con los significadores naturales de cada casa. O sea, perdón, los significadores... Miren, esto lo tengo acá. Los significadores naturales sería esto de decir que Venus con la 2... Acá en realidad esto lo podría modificar. Los significadores atribuidos, en realidad, serían, no los naturales. Estos serían significadores atribuidos a las casas. Los naturales serían Marte para la 1, Venus para la 2, Mercurio para la 3, etc. Se cumplen en algunos casos que se superponen, ¿no? Pero no siempre. Y esto en realidad se complementa también con el orden caldeo, que por orden caldeo Venus tiene la casa 5, también es su goce. Pero digamos, eso lo voy a explicar después, en el curso. Lo mismo que con esto, que si vos decís que tenés a Venus a menos de a 19 grados del Sol, no está en la debilidad que puede implicar, que es estar bajo los rayos del Sol, si es cuando está a menos de 18 grados. Podría ser que 19 grados sea en realidad el límite aceptable, o sea, ese sería el borde. Y hay una atribución curiosa, que es que 19 grados es en Aries el grado en donde se exalta el Sol. Por algún motivo, el Sol se exalta en 19 grados de Aries. Y el arcano 19 del tarot es el arcano del Sol. Entonces, esto yo alguna vez hablando con un amigo que laburaba con fibras ópticas y señales de radio telecomunicaciones, él me decía que también 17 minutos, en realidad,
17 minutos es lo que se considera para el Casimi, que el Casimi es cuando está exactamente en conjunción con el Sol, porque 17 minutos es el ancho que tiene el Sol en el zodíaco. Entonces, las conjunciones, sobre todo la inferior, tiene que ver con el Casimi de Venus, sobre todo si se produce a la misma latitud y longitud. Entonces, esos son casos especiales. Pero hay unas numerologías ahí con respecto a los rayos del Sol, a cómo se dan los aspectos también, que se dicen 18, 19 grados ya como el límite a partir del cual Venus ya no está afligida por estar cerca del brillo solar. ¿Sí? Entonces, en ese caso vos zafaste de lo que es estar bajo los rayos. Eso va a ser tema de toda la clase, de la primera clase. Y sobre todo, qué impacto tiene en la propia capacidad, digamos, venusina, en todos los temas, digamos, que Venus puede regir, ¿no? Y cómo, o sea, uno eso lo puede ver a simple vista en la carta, simplemente contar cuántos grados tiene de distancia con el Sol. Y depende si está directa, si está retrógrada, ¿no? O si está retrógrada todavía se puede estar alejando del Sol, porque está yendo para adelante pero más lento que el Sol, o puede estar yendo hacia el Sol. Entonces, todo eso son las fases de Venus, ¿no? Que esto se habla mucho del Venus Star Point, ¿no? Que es esta estrella de 5 puntas, que en realidad es un modelo simplificado de esta cuestión de ver las fases de Venus, ¿sí? O sea, está bien, es importante ver el último Star Point, pero eso solo es lo que plantea esta mirada del Venus Star Point. En cambio, acá la idea es entender en qué fase está dentro de ese ciclo desde su última conjunción con el Sol. ¿Y qué significa? Pero volviendo al tema de las casas, no sé si quieres agregar algo o si o sea, respondí lo que preguntabas. Sí, me saqué la duda con respecto a la relación al Sol y perfecto, Bien, ya entendí. claro. Lo que sí, yo no me dedico a la astrología, entonces Ajá, como que entré acá porque me interesa mucho el tema de Lakshmi, estuve conectando mucho con Lakshmi, sus de una, diferentes, y dije, bueno, a ver qué onda para chusmear, digamos, me claro. interesó. Es que Lakshmi además, ahora justo el otro día cuando lancé esto del reel y todo para invitarlas a participar de esto, era el Diwali, que es una fiesta hindú en la que son Lakshmi y Ganesh las divinidades asociadas, ¿no? Y Lakshmi, digamos, otorga bendiciones, ¿sí? En general. Después, de qué manera va a otorgar sus bendiciones, o sea, se asocia primordialmente con Venus como arquetipo, pero el tema es entender esto, que son claves. Yo no sé cómo explicar el concepto, más allá de decir que es una clave, porque acá no significa que Venus en conjunción con Ketu o Venus en la casa 8 funciona así, da un vehículo y una casa grande, sino que la relación que tenga Venus con estos dos factores a la vez. Por ahí con Ketu, si está, por ejemplo, en un trígono con Ketu, o en una cuadratura muy exacta con Ketu, está en conexión muy fuerte con Ketu, de pronto, y resulta que también está en el otro signo regido por el regente de la casa 8, por ejemplo, ¿no? Y en buen aspecto con el regente de la casa 8, que está en una buena condición, puede suceder esto, ¿sí? El tema es verlo, el tema es mirarlo, usar esta clave para mirar la carta y tratar de entender. Y cuando está con la casa 7 o con el regente de la 7, dependiendo cuál sea el regente de la 7, va a activarse un poco de alguna de las otras, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga, no sé, un ascendente en Leo, de repente va a tener Acuario en la séptima. Entonces, bueno, en ese caso en realidad va a ser más por este lado, de Rahu con la I o la 11.
si alguien tiene un ascendente en Leo con Venus en Acuario en la 7, por ejemplo, ¿no? Podría tener que pensar en esta combinación a ver cómo se da, ¿no? Puede haber una pareja que le trae riquezas, si es que también hay una buena conexión con Rahu y la 11, ¿no? O si en un ascendente en Leo que Acuario le queda en la 7, digamos, Rahu está en la casa 11 y podría estar en el mismo grado que la cúspide de la 7 y bueno, esto está pasando, aunque no esté Venus tan involucrada, por ejemplo, ¿no? O si Venus está mal, tal vez no, pero si Venus está bien, aunque no esté muy involucrada con esa conexión entre Rahu y la 11 con la 7, entonces, ¿cómo ver todo esto es lo importante? Y eso es lo que yo quiero transmitir en el curso. Lo más probable es que la cuarta clase, que sería la quinta en realidad, porque esta sería la primera en realidad, eh, la quinta, o sea, el encuentro en vivo, miremos cartas y pensemos, digamos, las combinaciones. Entender cómo pensar esto en cada carta y ver en matices, porque por ejemplo esta de Saturno, como decía, Venus con Saturno muy cerca, en conjunción, por ejemplo, o en una cuadratura muy exacta, no le sirve a Venus. La, eh, o sea, está hambrienta Venus cuando está muy atravesada con Saturno. Entonces acá es una cuestión de que tenga un buen vínculo con Saturno. Por ejemplo, podría estar, no sé, Venus en Libra y Saturno en Piscis, de pronto, que ni siquiera tengan un aspecto o ni siquiera sea una recepción, porque en realidad es como, perdón, es una recepción por exaltación, porque Venus está en el signo que Saturno se exalta y Saturno está en el signo en donde Venus se exalta. En ese caso, esto va a estar, ¿se ve? Y sobre todo si alguno de los dos está bien vinculado con la 10, ¿no? Eh, por lo general, la conexión entre los planetas tiene que darse además con una casa para que esa combinación que es buena se manifieste en la vida de una persona, ¿no? Eh, Esto, digamos, puede dar renombre, diría yo, por decirlo en castellano, ¿no? En vez de decir buen karma, renombre, sobre todo porque tiene una banderita, ¿no? También tiene como una banderita con un signo, un símbolo, un sol, ¿no? Entonces esto me suena que tiene una cuestión con, de pronto, un reconocimiento de parte de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, Venus Saturno, alguien que puede ser muy formal y que sabe guardar las apariencias y ser muy, digamos, diplomático, por ejemplo, el tema de lo diplomático tiene que ver con las 7 y con Venus, y sobre todo con una Venus con Saturno, porque es en el fondo una temática venusina que viene de la exaltación de Saturno en Libra, como una de las aristas del complejo simbólico de cómo funciona Venus. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, eh, bueno, Venus con Júpiter y con Saturno son amigos. Venus es amiga de Júpiter y de Saturno. Y no le viene mal tener buena relación con la casa 9 y la casa 10. Esto sobre todo en una carta nocturna, que Venus esté relacionada con la 9 o con la 10, y con los Júpiter y Saturno. Esto ya es combinar con temas de helenística, ¿sí? Tal vez no me voy a meter en eso ahora porque es complicarla. Y quedan como 10 minutos de Meet gratis. Yo le agradezco a Magali me ofreció que lo hagamos como en un Zoom, eh, que ya tiene la cuenta, pero ya era mandar otro mail corrigiendo la hora y otro mail corrigiendo el link, e iba a ser confusión. Pero ¿quieren comentar algo más? ¿O preguntar algo más? Ahí se sumó Samir de último momento.
Quedan unos 10 minutos de, de sala. No sé si alguien tiene alguna idea. Ahí va. Magali dice que le encantó la clase. Increíble, me lo siento. Muchas gracias. Gracias a vos, Magali. Y bueno, comentaría una cosa más también sobre esta, digamos, cuestión que a mí me llama la atención de esta atribución, que es que no está diciendo nada sobre los signos. No está diciendo que Venus en Sagitario da hijos gloriosos, ¿no? Sino que es otra cosa. Es una matriz que va como por una conexión más profunda, ¿sí? Es como que tiene que ver con entender la carta desde una dimensión más integral. Y también no quiere decir que la casa 9 sea la casa de Júpiter natural. Se puede asociar a Júpiter con la 9, pero Sagitario no es la casa 9. Sagitario es un signo de Júpiter, es el noveno. Pero uno no asociaría la idea de Sagitario a hijos gloriosos, o de Venus en Sagitario, hijos gloriosos, de por sí. Pero Júpiter y la 9 es otra cosa. Decir que es Venus con Sagitario es como simplificarlo demasiado. Decir que es con Júpiter y la 9 es simplificado, pero tiene otra vuelta de tuerca y de comprensión de la dinámica de la carta. ¿Se entiende a lo que voy? Implica, digamos, entender como una dimensión más, como ver la carta por lo menos en 3D y no en 2D, ¿no? En realidad, por lo menos para poder leer una carta natal, yo diría, hay que poder ver cómo el gráfico en 2D se vuelve 3D, y para poder acceder a la predicción hay que entenderlo en el nivel 4D, por lo menos, ¿no? Porque ya sería en el tiempo, ¿no? Pero bueno, el curso sobre predictiva lo voy a hacer más adelante, pero me parece que tenía que empezar con algo más básico, ¿no? Así que, a ver, algo más que pueda decir sobre... Bueno, esto. ¿Por qué Mercurio y la casa 3 y no Mercurio y la casa 6? Porque la 6 ya tenía una relación particular con Venus. Ya había una condición dada por hecho de Venus con la 6, que tiene que ver con que es su caída, pero que al mismo tiempo es el signo de su amigo. Entonces, Venus con la 6 puede tener esta cuestión con, digamos, demasiados placeres que llevan a enfermedades o a cierta sensibilidad, digamos. Puede dar algún problema para la salud, pero sobre todo por falta de cuidado, ¿no? Excepto que sea esta cosa muy delicada, muy de cuidarse y como de siempre buscando como algún procedimiento, no diría médico, pero sí de salud, digamos, vinculado con la propia salud o con lo venusino. Entonces, en ese sentido, tampoco es que es una muy buena posición para Venus, ¿no? Capaz que hasta es mejor combinada con la 3 que con la 6. También porque la séptima es la casa natural de Venus, la principal casa natural de Venus, digamos, y la sexta es la 12 de la séptima, entonces es como que da dificultades con la pareja. Entonces la 3 en cambio es la 9 de la séptima, entonces puede ser que dé una pareja que enseña también. Si por ejemplo Venus estuviera presente en la casa 3, bien aspectada con Mercurio y rigiendo a la 7, por ejemplo, entonces la pareja puede ser alguien que tiene muchos conocimientos, que sabe manejar mucha información. ¿Se entiende? Pues también eso lo voy a explicar en creo que sería la tercera clase
o no sé si no, bueno, no sé si la segunda o la tercera, cómo se ve representada la pareja. Cuando alguien ve la carta de alguien y dice, nada, tu pareja va a ser así y asá, ¿de dónde sale esas características? ¿De qué combinaciones? Y o por lo menos entender que no necesariamente Venus va a representar a la pareja, ¿sí? La pareja va a estar representada por el regente de las 7. Y ahí viendo la relación del regente de las 7 con Venus y viendo cuál es el regente de las 7 y pensar en estas combinaciones y cómo están configurados entre sí, cuáles son las claves para entender si están bien o no configurados, ¿no? Y con qué planetas mejor o peor. Así que bueno, eso es un poco mi objetivo con este curso, enseñar a mirar cartas y entender temas vinculares. De más está decir que es infinito lo que se puede aprender de astrología. Yo acá lo que estoy haciendo es extrayendo unos fragmentos de recortes que fui captando que eran más brillantes que lo demás y le di un formato amigable, digerible, como para facilitar el acceso a esta información y digamos generar ahí como una comunidad de gente que estemos aprendiendo juntos en definitiva, porque prefiero también esto de tener un feedback semana a semana y qué sé yo, que me vayan haciendo preguntas por los temas que estoy compartiendo, y hacer estas charlas así que venía haciendo capaz gratis en YouTube. Bueno, de pronto digo, tal día, tal hora lo voy a hacer, quieren que se los explique en vivo y lo hacemos. Así que voy a ir haciendo esto más seguido. Y bueno, espero que se sumen al curso y a comentar, dejar un like, compartírselo a alguien que sientan o crean que le pueda servir. Y bueno, agradecimientos. Gracias Manu, que me manda saludos. Y bueno, siendo las 5:55 en México, voy a cerrar. Así que muchas gracias por participar. Mucho Lakshmi para todos. Y nada. Les mando un abrazo. Nos vemos. Adiós. Esto lo subo a YouTube, así como está. Dale. Gracias. Chao, chao.